¿Cómo está esto? Ok. Antes de empezar, un par de cosas. Pues el primer día habíamos dejado ¿cómo se llama? Las cuestiones de las revisiones. Y había 3 grupos, ¿va? 2 grupos estaban presentes. El tercer grupo, pues se mencionó de que los remanentes estaban. ¿Cómo han estado con el trabajo? Ya empezaron. Ya empezaron a hacer el trabajo de la revisión bibliográfica. En el grupo 3 ya estamos organizados y dijimos que íbamos a trabajar hoy acerca ya de iniciar lo que era la investigación de los términos de conseguir artículos de lo que han pasado durante estos 5 años acerca del tema. Así que sí, ya nos hemos estado organizando, aparte que conseguimos otra coordinadora porque la coordinadora que nos habían asignado no pudo pagar la matrícula y el sistema la sacó. Ok, pero se reorganizaron entre ustedes. ¿Y quién es la coordinadora que quedó? Permítame, que soy malísimo con los nombres, ahorita le digo. Soy yo, doctor. Cintia. Ok. Bueno, está bien. Ya el aviso es sencillamente para que no vayan a dejar que los agarre el tiempo y que 2 días antes de que tengan que presentar el borrador, en ese momento empiecen a trabajar. O sea, acuérdense que cuando yo di un semestre para hacer el trabajo es porque espero que se aproveche el tiempo durante todo el semestre y que tenga la profundidad, vaya, por así decirlo, la profundidad necesaria y que puedan trabajar con tiempo y en orden. O sea que solo recordándoles que aunque yo no diga nada, no quiere decir que no me acuerde del trabajo en cuestión. 2, con el laboratorio, ¿ya les dieron fechas los instructores? Ya empezamos. ¿Cuándo empezaron, Fer? Este lunes empezamos. Ayer fue la segunda práctica. No, perdón, la primera. Bueno, sí, lunes y martes estamos haciendo las prácticas. Okay. Empezamos con anartresis qué? y líquidos corporales. No me acuerdo cómo es que se llama. ¿Con qué? Lo de IMC. Antropometría. Bueno, ok. Entonces, ¿cómo están organizados los grupos? ¿Cuántos instructores hay? Ya que estamos, entremos en materia. Bueno, la verdad es que hay bastantes instructores. En la práctica de lunes nos dieron 4 instructores la práctica. ¿Quiénes son los instructores del grupo tuyo, Fer? Es que los van a ir rotando, pero no sé. Carlos Meras se llama uno. ¿Quién? Carlos Meras, no sé. Está, este cipote llevó con usted fisiología el semestre pasado, Daniel Rodríguez, creo. Ok, Carlos Daniel, sí. Y solo de esos 2 me acuerdo. También está Cristian Aripa y Marvin Suárez. Ok, yo lo que quiero saber es cómo están trabajando. Se supone que hay un instructor a cargo de la práctica y los demás pues están asistiendo. ¿Por qué? Porque si hay algo que yo estoy monitorizando, precisamente que va a haber un instructor responsable en caso de que yo quisiera preguntar acerca de la situación de alguien, quien en cada práctica o para cada grupo debe haber alguien a cargo, porque esa persona es la que tiene después que tabular las notas y enviármelas en tiempo y forma, ¿ya? ¿Quién está de coordinador de instructores? Ese sería Marvin Suárez. Entonces, Marvin Suárez, porque a él es que le voy a pedir las cuentas al final de año, que cómo está. Ok. El laboratorio, ¿a qué horas fue, Fer? El de tu grupo. Los lunes son de 5 a 7 y los martes son de 3 a 5.
Ok. ¿Quiénes están en el grupo del martes? Yo, doctor. Yo igual. Ok, solo ustedes dos. Bueno, empecemos con los del lunes. ¿El laboratorio empezó a tiempo? Sí, empezó a tiempo. Ok. ¿Hubo pretest? Sí hubo pretest. Ok. Expuso el instructor, supongo, o ya habían asignado trabajo o exposición para los alumnos. ¿Cómo dice, perdón? Que, bueno, el instructor tiene que exponer, eso ya lo sé, pero si hubo exposición por parte de los alumnos y ya las asignaron. No, no lo han asignado. Pero sí hubo presentación de parte del instructor. Sí, claro, sí. Ok. La práctica se entiende que es siguiendo el manual. ¿Tenías todo el material necesario ahí para hacer la práctica? ¿O faltaba algo? No, no faltaba nada. Ok. Y hubo un post-test, ¿verdad? Como, Ustedes no. Hicimos, entregamos el informe, que era el trabajo en clase. Entonces me imagino que eso va a contar como post-test. ok. No hubo post-test el lunes. Ok, ahora la gente del martes. Mismas preguntas. ¿Empezaron a tiempo? Sí, doctor. Ok. ¿Quién estaba de instructor ahí en el martes, en la sesión del martes, Carlos? Mire que habían dos expositoras, no me acuerdo el nombre, pero sí estaba el Cristian Arita y estaba Marvin Suárez como supervisores. Ok. Porque ustedes tienen que estar pendientes de eso porque todos los miércoles les voy a preguntar. Ok, ¿hubo pretest? Sí, hubo un pretest antes de comenzar. Ok. Bueno, exposición se entiende que hubo, pues ya me dijiste que había dos expositores. ¿Entregaron informe? ¿Ustedes? Sí, entregamos, hicimos grupos y entregamos uno por grupo. ¿Y hubo post-test? No sé que no, después de la práctica no hubo. Ok, perfecto. Eso es una... Sí, porque periódicamente, como digo, todos los miércoles voy a estar haciéndole las mismas preguntas a ver que el laboratorio se esté desarrollando en tiempo. Algo que llamara la atención o que ustedes crean que sea notable con el desarrollo de la práctica. Que es bien interesante nada más. Bueno, Sí, solo el extremo calor que hace, pero de ahí nada. No sé. ok, bueno, lo del extremo calor no es responsabilidad de los instructores, ahí sí no lo puedo criticar, eso es problema del chambón que tienen de director que tiene 1 año y medio sin arreglar un aire acondicionado. Sí cuenta con respecto a la evaluación que yo voy a hacer del laboratorio, no en contra de los instructores, obviamente, ¿verdad? Pero sí en contra de la institución. Resulta que la universidad, entre otras cosas, quiere certificarse. A ver, que las universidades tienen un ranking y una certificación de que efectivamente hacen su trabajo. Y la certificación implica un montón de cosas. No crea la universidad que solo es cuestión de papeles. ¿Ah? Esa clase de cosas también cuenta. Y cuando a mí me llamen a preguntar, ahí vamos a ver cuántas cosas realmente se hicieron. Porque es como decirte, la universidad podrá tener muy buenos maestros, si los tiene, pero si las aulas son un desastre, la es punto en contra, ¿va? O sea, buenas y malas. Entonces, por eso yo pregunto y vamos a estar todas las semanas con la misma pregunta para ver que efectivamente el laboratorio valga la pena, porque son 10 puntos de su nota. Son 10 puntos de su nota y que esos 10 puntos sean otorgados, en primer lugar, de verdad, o sea, por trabajo hecho. Y 2, que también sean equitativos, porque tampoco va a estar bien que venga el laboratorio de 5 de 10, por ejemplo, cuando realmente se merecen más. O sea, va en los dos sentidos. No le pueden dar 10 cuando no se lo ganaron, pero tampoco le pueden quitar. Y yo paso pendiente de eso, porque una vez que esa nota pasa a mí, yo la agrego a mis cuadros y va para registro,
Este que está aquí es el que se hizo responsable de que esa nota fuera correcta y justa, ¿va? O sea que tendrán que venir a contar acerca de esas cosas si algo no está bien hecho. No digo, aquí no quitamos puntos injustamente, tampoco los damos, pero bueno, esa es otra historia. Ok, entonces, bueno, esas dos cosas que quería evacuar. Metámonos de nuevo al músculo, ¿va? Entonces ayer vimos la parte de la placa neuromuscular y la entrada del calcio, ¿correcto? Por ahí andábamos. Sí, sí, sí. Sí, eso fue lo último. Eso estábamos hablando, ok. Ahora, como te decía, estamos todavía con el músculo estriado, donde el calcio está guardado en el retículo sarcoplásmico. O sea, la idea de tener ese calcio guardado ahí es precisamente porque está disponible. Está listo para ser utilizado. De hecho, ese calcio va a estar en el retículo sarcoplásmico, no está flotando libre. ¿Ok? No es que tenés iones calcio flotando en el líquido, sino que hay una proteína captadora de calcio llamada calsecuestrina. ¿Ok? Básicamente lo que hace esta es sencillamente servir, es una esponja para el calcio. ¿Ok? Agarrar el calcio y capturarlo. Eso para evitar dos cosas. Uno, obviamente que se escape de nuevo al líquido extracelular y tuviera que volverlo a captar. Dos, para que cuando vayas a hacer la relajación del músculo, esta avidez que tiene la calcecuestrina por el calcio garantiza que genere una atracción por el calcio y salga del sarcoplasma, o sea, del tejido contráctil hacia el retículo sarcoplásmico y se quede guardado ahí. Ahora, ayer habíamos visto que había un mecanismo de cascada con 3 tipos de canales. ¿Ah? Perdón. Permítame. ¿Aló? Buen día. Dígame. Ajá. Ok. Las náuseas pudieran tener que ver con el medicamento.
Bueno, entonces, estábamos con la idea de que hay, como decía, un mecanismo de cascada para dejar entrar el calcio. Y eso implica que cómo activar el canal de calcio dependiente de voltaje, porque ese es el punto. Habíamos hablado de que este canal de calcio, pues, abre y cierra más 40 milivoltios, y eso es porque hay un receptor especial, un receptor, para decirlo así, eléctrico en el retículo sarcoplásmico. Esto que ves acá es la membrana de la célula. Y en la membrana de la célula, el receptor este de voltaje se llama un receptor de dihidropiridina. Este es común al músculo estriado y al músculo liso y al músculo cardíaco. Lo tenemos de diferentes variantes. Y lo que hace es que cuando el voltaje cae, este receptor cambia su forma. Ponele, cuando está el voltaje, por ejemplo, a más 80, está así. Pero cuando cae a más 40, cambia de forma y aquí está conectado a una proteína que forma como un tapón al canal de calcio. Entonces aquí lo que tendrías es el tapón, vaya, como un corchito, y está tapando el canal de calcio. Pero cuando el voltaje cae, esto literalmente jala el corcho y entonces deja abierto el canal de calcio y el calcio puede fluir del retículo sarcoplásmico hacia el sarcoplasma o al citoplasma, como lo querrá llamar. ¿Ok? O sea que este es el verdadero motor de todo el mecanismo de entrada de calcio. El hecho de que tenés un receptor específico que es un sensor de voltaje. ¿Okay? Y en general, la contracción o relajación del músculo dependerá de que puedas abrir o cerrar de acuerdo al cambio de la conformación del receptor. Ahora, vamos al segundo punto. Hasta ahorita hemos hablado de un montón de mecanismos. Bueno, aquí tenés lo que pasa cuando el canal de calcio se cierra. Entonces tenés que la calcecuestrina puede volver a capturar el calcio y hacer que no esté disponible para unirse inapropiadamente a la tinamiosina. Ahora, ¿cómo relajar el músculo? Porque como te digo, mientras haya ATP y haya calcio, independientemente de que la neurona esté disparando una señal de contracción para el músculo, lo que te gobierna que el músculo esté contraído es que haya calcio. Ahora, eso me pondría en una situación problemática, decir, ok, mandé una señal, tus neuronas alfa le enviaron una señal al músculo y dice, contráigase. Pero de repente dejaron de disparar porque, ok, que se relaje. Pero el calcio sigue ahí y aunque la neurona no hizo nada, el músculo está trabado en contracción y va a seguir trabado en contracción mientras haya ATP. Entonces te viene la pregunta, ¿qué pasa entonces? Bueno, cuando se acabe el ATP, el músculo se va a trabar porque necesitas energía para relajarlo. Entonces la relajación, por lo tanto, es un proceso activo también. Por cierto, solo para molestar a Fernanda específicamente, mira lo que hay de desayuno hoy. No, hombre, vaya desayuno, una torta de huevo con espinaca. ¡Espinaca! ¿Te parezco yo un marinero con un problema de pronunciación? No. No, pero ya tiene el hairstyle de le falta la pipa. Sí, pero me falta la pipa. No tarda en conseguirla, creo. Mira,
¿Sabes por qué yo no fumo pipa? Porque la pipa es el instrumento fumador de la persona que tiene tiempo. Eso es un hobby. Si vos encendés un cigarrillo es una máquina de entregar nicotina, básicamente. ¿Ok? Y un montón de otras cosas. Si tenés uno de esos vaporizadores que están de moda entre la gente de tu generación, yo tengo uno ahí, pero no lo encuentro específicamente muy bueno. Sí entrega nicotina, pero su único uso es cuando estoy aquí adentro de la oficina. ¿Ok? La única cosa por la cual tengo un vaporizador de esos. Básicamente porque cuando estoy trabajando con un montón de cosas inflamables y obviamente soy loco, pero no bobo, como para encender un cigarrillo en medio de un montón de vapores explosivos. ¿Okay? Pero si no tiene mayor gracia. La pipa, ¿ok? Ese es todo un entretenimiento porque mira, es agarrarla, limpiarla con un limpiapipas, lijarla para que los restos del tabaco se van quedando pegados y te la tapan, luego llena la pipa, comprime el tabaco, busca un fósforo largo para poder encender la pipa, empieza, la deja ahí, se apaga, otra vez, revuelve, enciende, dale otro par de jalones, déjala ahí, otra, mira, ese es un fregar, que definitivamente es el pasatiempo del desocupado total. Entonces, por eso es que no me vas a ver con una, me verás con un cigarrillo o cuando tengo tiempo realmente, no voy a ir a buscarme una pipa, voy a sacar un habano, ¿ok? Habiendo sido mal acostumbrado por 5 años en Cuba, te imaginarás que me gusta. Sí, me imagino. Ajá. Por otra parte, eso es dentro de la casa, porque sí, la gente se te queda viendo raro cuando andas algo que parece, qué sé yo, un pedazo de palo de escoba clavado aquí, y a la mayoría de la gente le molesta más el humo de un habano que el de un cigarrillo, con lo cual tiene, bueno, su ventaja y su desventaja. La desventaja es que, claro, alguna gente puede protestar. La ventaja es que es excelente para espantar, no a los mosquitos. O sea que gracias a la nicotina sus músculos pasan relajados. No, la nicotina no tiene real efecto sobre el músculo esquelético. Si yo fuera a agarrar, qué sé yo, agarro, qué sé yo, uno de estos, un bolívar, por ejemplo. Aparte, como te digo, es muy bueno para relajar mis músculos, tal vez, y para poner en tensión los de mi esposa. Me parezco a Aníbal Smith, el de Los Magníficos. Me encanta cuando un plan se concluye, dice. Pero el problema es que si vos no inhalas, la vida media de la nicotina es de una fracción de segundo. ¿Okay? O sea, su metabolismo es tan rápido que el principal efecto que vas a tener, en donde va a tener algún efecto, es sobre los ganglios autonómicos, pero nunca desarrollas ninguna concentración suficiente en las uniones neuromusculares como para que las bloquee, a menos que ingirieras una cantidad o absorbieras una cantidad tal de nicotina que ya estás en valores tóxicos, pero a menos que hagas como el pequeño mamut de la canción y te fumes 100 cajetillas, no creo que vas a llegar a nunca a esos niveles. ¿Ah? ¿Te acordás de la canción del pequeño mamut? Sí, sí me acuerdo. Ok. Que al mamut primero le dio cáncer. ¿Okay? Entonces, no, generalmente, o sea, bajo ninguna ingesta
normal vos tendrías efectos sobre los receptores nicotínicos en el músculo. Tendría suficiente efecto porque la nicotina tiene efecto cruzado, o sea, afecta a ambos tipos de receptores. Primero tendrías efecto muscarínico sobre los receptores preganglionares M1 y en general si yo te digo, ok, por ejemplo, Fernanda, vos que nunca has fumado y te digo, empezá, encender un habano de ese tamaño e inhala el humo, primero vas a tener el efecto muscarínico y después el efecto nicotínico. Entonces el efecto muscarínico va a ser tal que vas a empezar a vomitar. Vas a empezar a vomitar mucho antes de que llegaras a tener suficiente nicotina circulando para tener efecto. Por lo tanto, eso te limita la dosis, ¿ok? Y de hecho, vaya, incluso, ponele, que soy fumador de más larga data que cualquiera de ustedes, literalmente yo soy fumador desde que sus padres estaban en la escuela primaria y yo en la secundaria. Tampoco es que pudiera agarrar una cajetilla de cigarrillos, encender uno con otro, o sea, terminarme uno, encender otro y seguir así consumiendo, porque eventualmente hay un momento en que sí acumulas una pequeña cantidad y entonces tener los efectos autonómicos y te sentís un poco mareado y con náusea. Entonces decir, no, esto es demasiado, es suficiente. O sea, de hecho, los fumadores lo que hacen es que, por decirlo así, subconscientemente titulan su dosis de nicotina. O sea, ponele que en el caso mío, suponete que yo necesitara, digamos arbitrariamente, 10 microgramos y puedo obtener los 10 microgramos de más de una manera. Pudiera decir, ok, voy a encender un cigarrillo con un contenido alto de nicotina, ponerle Lucky Strike o Camel o algo así, y fumarme uno y alcanzar mi dosis de nicotina. Pero suponete que me das un cigarro de esos supuestamente light, bajos en nicotina, y ese cigarrillo light tiene 5 microgramos de nicotina. Entonces yo voy a encender uno, lo voy a terminar y me voy a dar cuenta, esto es como, no se siente nada, o sea, no sabe a nada. Y a los pocos minutos voy a ir a buscar otro y encender. O sea, no estoy haciendo una cadena, pero literalmente el tiempo entre una dosis y otra de nicotina se acortó porque yo estoy tratando de llegar a mi dosis. Y si tal vez los 10 microgramos de nicotina los puedo obtener y agarro la madre de todos los cigarros, algo llamado un tupamaro. ¿Ok? Ese es un producto cubano. Bueno, es un invento cubano. Agarrás, normalmente en Cuba, el cigarrillo normal es hecho con la picadura que sobra del tabaco de los habanos. O sea, como vos cortás las puntas en la fábrica para hacer el extremo, esos sobrantes se muelen para hacer picadura para cigarrillos. Y ese es tu cigarrillo común cubano, hecho de picadura de puro de habano, que es más fuerte, y sin filtro. Entonces, imagínate ahora una versión artesanal de eso, ¿ok? Con tabaco creado en casa, curado en casa y picado hacia papel de fumar, pero de una cuestión bien cruda. Eso es un tupamaro, un cigarrillo artesanal. Literalmente eso es como fumarte un taco de dinamita. Y esos probablemente alcances los 10 microgramos de nicotina al segundo jalón que lo tengas y dices, no, esto es demasiado, ¿eh? Pero estás autorregulando tu consumo. ¿Okay? Ahora, preocúpate el día en que empeces a fumar cigarrillos cubanos de esos tupamaros y te termines uno y encendas el otro, porque quiere decir que estás titulando a dosis absolutamente groseras de nicotina y ninguna marca convencional de cigarrillo comercial te va a funcionar. Te vas a poder fumar una cajetilla.
de cigarrillos normales y no vas a sentir absolutamente nada, porque quiere decir que estás adaptado a una dosis masiva. Pregúntame cómo lo sé. Porque le tocó. Mira, no había cosa más divertida que, bueno, en La Habana, yo como fumaba lo que había, por supuesto, en la bodega, o en la cafetería del hospital donde vendían cigarrillos, qué lindos, ¿va? Y me fumaba tal vez una cajetilla diaria de esa dinamita. Eran otros tiempos, dirás. Entonces venía aquí a San Pedro Sula, agarraba una cajetilla, venía en el avión. Cuando llegaba acá, entonces de repente te encontrabas con algunos de tus amigos y, que ya veniste de vacaciones, ¿no? Te sentabas a platicar y entonces es lo clásico. Estás con un par de tragos y un cigarrillo, pero estás fumando los de ellos, que no te saben a nada. A las 2 de la mañana, que a todo el mundo se le acabaron, yo saco mi cajetilla de cigarrillos. ¿Nadie da cigarros? Sí, yo tengo todavía. Saco una cajetilla de cigarrillos cubanos. Entonces, qué interesante probarlo. Te aviso, es un poco fuerte. Y todo el mundo empezando a toser como si tenían 12 años otra vez, ¿no? No están acostumbrados a una dosis absurda de nicotina como la que se meten los nativos del Caribe. ¿Okay? Yo, por supuesto, que ya me había adaptado, ya sabía de qué se trataba y no me molestaba, pero todo el mundo me dice, así como quien dice, ¿y esto qué es? ¿Es dinamita? ¿Es dinamita o es acerrín? O sea, estoy fumando acerrín metido en el, ¿cómo se llama? En el papel del cigarrillo, ¿ok? Porque no estaban habituados a ese tipo de tabaco con una concentración altísima de nicotina. Ahora, por supuesto, ya no lo haría. Después de tantos años ya me acostumbré a los cigarrillos convencionales que encuentro en la pulpería. Pero como te digo, uno titula su dosis de nicotina. Igual que titula muchas otras cuestiones farmacológicamente hablando, casi todos los fármacos que causan adicción, vos vas buscando llegar a una dosis. O sea, dígase nicotina, dígase simpatomiméticos, dígase cocaína, todo. Generalmente el usuario aprende cuánto es suficiente y busca esa dosis, independientemente de cómo la obtenga. ¿Ok? Como te digo, tal vez no entendas muy fácilmente el concepto porque realmente tenés que ser usuario de algún tipo de esos medicamentos o drogas para entender, pues, y estar en esa situación, tener esa experiencia de que uno lo busca. Entonces, no, tus músculos no se relajan. Los de mi esposa sí se tensan cuando me ven con una de estas cosas. Y por eso te dije, es muy bueno para espantar, no mosquitos, esposas, que tienden a ser más grandes y más persistentes y más molestas que los mosquitos en el 99% de los casos. Ok, pero regresemos a la idea de la relajación. Ahora, como te dije, si se te acaba el ATP, ¿qué va a pasar? El músculo se va a trabar en la última posición que estaba. ¿Ok? Es que eso es lo que sucede. Lo vas a ver, la forma extrema de la depresión de ATP lo vas a ver en forma del rigor mortis. ¿Sabes qué es el rigor mortis? Ya cuando está muerto. Sí. ¿Qué pasa con los muertos después de unas horas? El ATP se acaba y pues los músculos se ponen, ¿cómo es? Tenso. No. Bueno, sí, tensos. Tiesos. Se ponen tiesos. No tensos, tiesos. ¿Ok? Entonces, y desaparece únicamente cuando la actina y la miosina se empiezan a degradar, o sea, se empieza a descomponer la proteína del músculo y el músculo ya, como se está destruyendo, se relaja, ¿ok? De hecho,
el tiempo, eso depende de varias cosas, del estado de presión del músculo, la temperatura y otros factores, y hay unas tablas que utilizas en medicina forense para calcular el tiempo de aparición y de ¿cómo se llama? El tiempo y de desaparición del rigor mortis, y de ahí puedes calcular la hora de la muerte. ¿Okay? Y también se utiliza, también eso es algo importante en la cocina. ¿Ok? Porque el rigor mortis se aplica a todas las especies, no solamente a los humanos. Por ejemplo, vos venís y sacrificas por ejemplo, una res, ¿ok? La llevas al matadero y obviamente la sacrificas para hacer la bistec o algo parecido. Esa carne de esa vaca que se sacrificó hoy sí te la puedes comer, o sea, es carne fresca. Pero te garantizo que si yo agarro un pedazo de un filete de esa vaca que sacrifiqué hoy, aquel filete va a estar más duro que suela de zapato. Va a parecer un pedazo de llanta. Porque en lo que pasó el tiempo de llegar, sacrificarlos, sacarlos, desarmar la res, etcétera, y llegar a la cocina, se empieza a instalar el rigor mortis y esa carne es dura. Lo que se hace en el rastro es, entre otras cosas, dejar que esa res, obviamente bajo refrigeración, esté unas 24 horas o algo parecido en espera para que se ablande. Y la carne suave depende también de que los enlaces cruzados de actina y miosina se empiecen a romper por degradación y el músculo entonces se estira. Se estira y entonces ya tenés carne suave. Eso es más importante cuando son animalitos que cazás. Por ejemplo, si por ahí te vas de cacería y te encontraste con Bambi, vaya, e hiciste lo lógico que vas a hacer si te encontrás a Bambi. ¿Qué cosa es? Tierno, adorable venadito, le vas a meter un plomo de 3006 entre los ojos, ¿no? Pero ese venado lo dejas colgando, la carcasa del venado, él está muerto, lo tenés que dejar colgando toda la noche para que se afloje, porque máximo como estuvo corriendo, o sea, lo estuviste persiguiendo, ese músculo está tenso y cuando entre el rigor mortis, esa carne va a estar dura como que es una llanta. Tenés que dejarlo colgando a que el venado se afloje. Hay hasta un término para ello, que no me acuerdo ahorita, pero sí, no, eso de que lo vas a cazar y te lo vas a comer en el momento, eso solamente que estés desesperado del hambre, porque va a ser esencialmente imposible. Entonces, por eso es que cuelgan los cerdos. Sí, porque entre otras cosas, el primer paso para que se relaje es que tenés que drenar la sangre. Vos colgás el cerdo, acordate, volaste el cuello, ¿va? Drenar la sangre, que por otra parte también la vas a utilizar. La vas a utilizar si estás haciendo morcillas. ¿Ok? Y 2, dejarlo ahí todo el día para que se relaje del todo y la carne sea suave. Si no lo obtenés, es literalmente carne que es la única manera de ablandarla es, no sé, hornarla un montón de horas para que se desarme, vaya. Que es lo que haces, por ejemplo, es una de las razones por las cuales, por ejemplo, el cerdo cuando lo sacrificas fresco y lo vas a cocinar, la mejor manera de hacerlo es hacerlo enterrado, ¿va? Hacerlo enterrado, que haces un agujero y pones piedras y carbón y luego enterras el cerdo para que se vaya cocinando lentamente durante muchas horas hasta que prácticamente se deshace con el tenedor. Pero eso era una manera de ayudarte a que la carne fuera masticable, particularmente si era 1, cerdo sacrificado en el momento, o 2, que es lo que fuera no es cerdo sino jabalí,
que tuviste que corretear aquel jabalí y que son duros y fibrosos hasta que no los metes un montón de horas de fuego para que pongan suavecitos, ¿ok? De ahí viene el concepto de hacer, qué sé yo, costillas a la barbacoa o mi carne favorita de res, que es el brisket, el pecho de la res, que normalmente es una carne tan dura que incluso después de relajada es bien dura, entonces por eso la pones en el ahumador durante todo el día hasta que se deshace así, que se puede deshilachar. Vale la pena. El brisket, sí, definitivamente. Aquí es el único lugar donde he visto que lo he encontrado bien hecho. Bueno, 2 lugares. Uno es en Arnie's y el otro es ahí en Plaza Numa, que hay un lugar que se llama The Backyard Grill o algo parecido que les queda bastante decente. Si no, pues si alguien sabe de otro lugar donde haya esa carne, me dicen. Ahora, regresando al asunto de la relajación, por lo tanto, yo tengo que gastar energía para relajar el músculo, para hacer 2 cosas. Primero, porque tengo que inactivar la cabeza de la miosina. ¿Te acuerdas que la cabeza de la miosina, para ponerla en funcionamiento, tenía que fosforilarla? Primero tengo que desfosforilar la cabeza de miosina. Acuérdense, primer paso que yo apliqué era que, aparte de activar los sitios activos en la actina, también agarré y le metí un grupo fosfato a la cabeza de miosina mediante la quinasa de miosina. Ahora tengo que revertir ese paso, desfosforilar la miosina con una enzima, ¿ok? Que se llama la desfosforilasa, de miosina, para quitar el grupo fosfato de la cabeza y hacer que la cabeza se desactive. Paso número 1. Hasta ahorita el trabajo me está saliendo gratis, pero necesito el paso número 2, que es sacar el calcio del complejo actina y miosina, y para eso necesito ¿qué necesito para sacar el calcio de ahí? ¿Qué? Una ATPasa, por supuesto, una bomba iónica. Ahora lo que voy a meter en funcionamiento para relajar el músculo es una ATPasa, una calcio magnesio ATPasa, que lo que voy a hacer acá es que al empezar a repolarizar la membrana del músculo, se van a cerrar. Al empezar a subir el voltaje, voy a cerrar este canal lento de calcio, que también tiene otro nombre, por cierto, se llama canal de rianodina. Una vez que cerré el canal de calcio, el calcio ya no puede entrar a la membrana proveniente del retículo sarcoplásmico. Pero la TPasa de calcio-magnesio ahora sí me empieza a sacar el calcio del citoplasma y guardarlo en el retículo sarcoplásmico, en donde está secuestrado por la calsecuestrina. Ahora, quiere decir que aquí estoy sacando calcio del citoplasma, pero tengo que meter magnesio en sustitución del calcio para mantener el balance osmótico. ¿Ok? Ahora, esa calcio ATPasa es igual que la sodio-potasio ATPasa. Nunca deja de trabajar. Lo que pasa es que, bajo el mismo principio de la sodio-potasio ATPasa, cuando el músculo se está contrayendo y los canales de calcio están abiertos, la capacidad de la ATPasa para sacar el calcio es menor que la capacidad que tienen los canales para meterlo, ¿ok? Entonces, es como que vos estés, queriendo sacar, ya que yo tengo aquí una cubeta de agua,
y vos estés queriendo, y una pila, y vos estás queriendo sacar agua de la pila con un vasito, y yo estoy queriéndolo llenarla con una cubeta, yo te voy a ganar el 100% de las veces, porque mi capacidad de mover, en este caso calcio, es mayor que la capacidad de la TPasa. Pero si yo tapo todos los canales y no puede entrar el calcio, sino exclusivamente puede salir por vía de la TPasa, eventualmente yo voy a secuestrar todo el calcio en el retículo sarcoplásmico. Ahora, eso implica dos cosas. Uno, que que igual que el nervio, la repolarización del músculo toma más tiempo que la despolarización. O sea que si yo quiero hacer una sola contracción, eventualmente despolariza y luego repolariza. Si yo hago varios impulsos en secuencia, cada vez se va a ir montando hasta el punto de que durante la tetanización del músculo, básicamente se está contrayendo tan rápido que no le das tiempo a repolarizarse y el calcio se queda trabado esencialmente todo en el sarcoplasma, ¿ok? Una vez que yo deje de estimularlo, la repolarización ocurre y el músculo está listo de nuevo, ¿ok? Primero. Segundo, que todo este movimiento de calcio de y al retículo sarcoplásmico toma una fracción de tiempo pequeña, pero no de cero. Por lo tanto, ese acoplamiento, excitación, contracción implica una pequeña demora. Siempre la señal eléctrica de activación, o sea, de excitación del músculo, va a venir antes del movimiento físico de la contracción. O sea que el efecto mecánico siempre va a venir una fracción después del efecto eléctrico, ¿ok? Y eso recuerden, cuando van a ver, por ejemplo, en un electromiograma o en electrocardiograma, ves que el trazado en el electrocardiograma eléctrico siempre va a venir un poquito antes de cualquier registro mecánico que le hagas. Hay una demora y esa demora es fija. Ese retraso es cuando se está ocurriendo todo este acoplamiento entre excitación y contracción que no es inmediato. Ahí será pequeña la demora, pero está ahí. Ok, ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque hasta ahorita hemos visto con el músculo esquelético cómo trabaja. Pero vos tenés músculo liso y pudiera decir que en términos de número de fibras, no necesariamente de volumen, tenés más músculo liso que músculo estriado. ¿Correcto? Entonces, ese músculo liso tiene una serie de diferencias. ¿Ok? En primer lugar, te vas a dar cuenta que el músculo liso estructuralmente se llama así porque no vas a ver esas estriaciones características, o sea, esas bandas A y disco Z, banda H, no existen en el músculo liso. Dos, que la respuesta del músculo liso es muy diferente en términos de tiempo. Toma mucho más tiempo para que empiece la contracción, pero también esa contracción es mucho más sostenida, o sea, dura más tiempo. Y tres, que no vas a tener todo el complejo mecanismo de excitación necesario para el músculo estriado. ¿Ok? Si nosotros vemos el músculo liso, de hecho vamos a ver que hay dos tipos de músculo liso. El primero es lo que llamamos músculo liso unitario, ¿ok? En el cual las fibras o las células de músculo liso son individuales. Y vas a ver tu típica célula de músculo liso que tiene una forma así, alargada, fusiforme, y que aparte de ser fusiforme, el núcleo está en el centro, o sea, implicando que la proteína contráctil no está llenando todo el citoplasma, sino que ahí las cosas son más normales en el sentido de un núcleo en el centro, los diferentes órganos de la célula puestos
o dispersos a través de ella, y la notable ausencia de retículo sarcoplástico. ¿Okay? Vos no vas a ver en músculo liso una estructura especializada para el transporte de calcio. Por lo tanto, tendremos que pensar en que existe otro mecanismo para hacer llegar el calcio a la actina y la miosina. ¿Okay? En sí, las proteínas contráctiles, las dichosas actina y miosina, son muy parecidas, pero hay un par de diferencias de detalle. En primer lugar, en el músculo liso unitario, vas a tener, vamos a ver un par de cosas primero. En el músculo liso unitario, cada célula es individual, pero entre una célula y otra de músculo liso tenés puentes intercelulares o uniones intercelulares estrechas que permiten que la despolarización de una pase a la otra. ¿Okay? Ese es uno. Ahora, ¿dónde vas a encontrar músculo liso unitario? En lugares, por ejemplo, como los músculos intrínsecos del ojo, ¿ok? En donde esencialmente la proporción de fibras nerviosas, que en este caso casi siempre va a ser una fibra nerviosa no mielinizada, una fibra C, va a ser mucho mejor que en el otro tipo de músculo liso. Porque es músculo liso, pero que requiere algún grado de precisión para su trabajo. Versus el otro tipo de músculo liso, que es lo que llamamos músculo liso sincitial. Y músculo liso sincitial es lo que vas a encontrar en las paredes de las vísceras tubulares, léase tubo digestivo, vía urinaria, músculo liso vascular, en el cual las células de músculo liso su citoplasma está conectado entre sí, o sea, esencialmente forman un sinsitio con un montón de células que están en comunicación directa la una con el otro a través de su citoplasma. El músculo liso sincitial sí tiene conexiones neurales, vaya, por ejemplo, por fibra C, pero es menos dependiente del sistema nervioso para contraerse. Puede contraerse ya sea mediante un estímulo nervioso o mediante el efecto de una hormona que pueda abrir un receptor de un canal de sodio. ¿Okay? 2. La proporción de nervio a músculo en el músculo liso es muy inferior a la que ves en el músculo liso unitario. ¿Por qué? Porque como la señal puede viajar a través del citoplasma, vos puedes poner una neurona al inicio de una secuencia de fibras de músculo liso y hacer que la neurona active este músculo que a su vez le pasa la señal de activación al siguiente, a la siguiente, o sea, enviar el impulso en forma de una cadenita de impulso por cordillera, ¿va? Con lo cual me permite una ventaja. Si yo pongo en músculo liso sincitial una señal al inicio de una fila larga de células musculares, esta señal puede actuar como un marcapaso señalándole al primer músculo, a la primera célula de músculo con la que contacta, que se contraiga y que le pase el aviso a las demás. Por lo tanto, vas a tener una onda de despolarización que avanza a lo largo del músculo. Eso me simplifica mucho el control, porque solo necesito una señal que avanza en vez de un montón de señales coordinadas. Ahora, si nosotros vemos, mira, la diferencia entre este músculo liso multiunitario y un músculo liso, aquí le dicen unitario, realmente debería decirse sincitial, ves donde tener las fibras musculares unidas, ¿ok? Ahora, en este tipo de músculo liso sincitial, vamos a ver que esta es tu típica célula de músculo y mira una serie de cosas. Primer lugar, no están las estrías. Segundo lugar, el núcleo va a estar aquí en el centro. Tercero, ves estos cuerpos densos que están en la membrana externa del músculo y ahí es donde
donde están unidos los filamentos de actina, ¿ok? Ya están fijos. Sin embargo, los filamentos de miosina se encuentran flotando libres en el citoplasma, ¿ok? O sea que la unión entre actina y miosina no va a ser una cosa ordenada como te lo daba el músculo esquelético, donde la actina y la miosina estaban organizadas en una forma tal de que era esencialmente automático que los dos reaccionaran. Aquí la miosina está flotando libre, por lo tanto, la unión entre actina y miosina es puramente aleatoria. Claro, aleatoria no quiere decir desordenada, sencillamente agregaste suficiente miosina para garantizar que siempre haya contracción, pero como es aleatoria, eso implica que una molécula tiene que encontrar la otra y eso va a tomar más tiempo. Introduce un mecanismo mucho más lento para ello. Ahora, la miosina esencialmente es casi igual, excepto que la cabeza de la miosina va a tener aquí una desfosforilasa, ¿ok? Para hacer la relajación, va a estar intrínsecamente unida a la cabeza. 2, la actina en el músculo, en vez de estar organizada así en línea, si ves el dibujo, está formando los filamentos forman un enrollamiento en espiral alrededor de la célula muscular. Mira, para acá y para acá, formando una espiral. Primero. Segundo, es estructuralmente diferente. Normalmente en el músculo esquelético, aquí lo que tenías es que los filamentos de actina tenían 3 componentes. La trenza de actina, actina F, tenías tropomiosina, ¿okay? Y troponina. En el músculo liso, no troponina. No hay troponina en el músculo liso. Por lo tanto, tendrá que haber otro mecanismo para la unión del calcio, porque si no hay troponina y el calcio, ¿a dónde se une? ¿No? Aquí es donde vamos a ver la diferencia y cómo esto afecta a nuestra actividad, cómo afecta a la actividad o al tiempo en el cual va a trabajar el mecanismo de excitación-contracción. Entonces, algunas cosas son iguales. ¿Ok? Algunas cosas son iguales y otras no. Bueno, y vos me vas a preguntar por qué los filamentos de actina trabajan aquí en espiral. Resulta que si yo tomo un músculo estriado, aquí está relajado y aquí está contraído. La diferencia de contracción, la diferencia de longitud aquí es del 30%. Pero en el músculo liso, esta disposición en espiral es mucho mejor en términos de longitud. Mira, un músculo liso relajado y un músculo liso contraído. El músculo liso se puede contraer por una longitud mucho mayor, casi hasta el 80%. O sea, como en espiral, literalmente lo podés retorcer sobre sí mismo hasta que esto quede en una cuestión así completamente contraído y las espirales estas que forman los filamentos de actina se contraigan mucho mejor. O sea, está mucho menos limitado en longitud que el músculo estriado. Ahora, vamos a las diferencias, porque el mecanismo de la contracción entre o de la reacción entre actina y miosina va a ser muy parecido. O sea, necesitas actina, miosina, ATP, calcio y algo para unirse el calcio. ¿Cómo? Entonces aquí viene el primer paso. Primer lugar, tenés que dejar entrar el calcio al músculo liso. Ahora, la diferencia es que aquí no tenés un retículo sarcoplásmico. Entonces, el calcio va a entrar. Nuevamente tenés canales de calcio
tenés un receptor de hidropiridina que es activado por el voltaje y abre un canal lento de calcio, un canal de rianodina, con la ventaja de que este mecanismo consume menos energía que el músculo esquelético. 1. 2. Tiene una desventaja. La idea de tener el calcio en el músculo liso, en el músculo estriado, ahí secuestrado con la calsecuestrina, era que siempre ibas a tener una cantidad garantizada, suficiente e inmediata de calcio. Aquí el calcio en el músculo liso va a entrar por difusión. Por lo tanto, como toma más tiempo entrar por difusión que sacarlo de un depósito que ya está cerca, el acoplamiento entre excitación y contracción en el músculo liso es sumamente lento. ¿Ok? Va a tomar incluso varios segundos hacer que entre suficiente calcio en la fibra muscular para que se contraiga. 1. 2. Los enlaces de actina y miosina trabajan mucho más lento. Lo que llamamos el ciclado del puente de miosina es súper lento en el músculo liso. Por lo tanto, va a tomar más tiempo en activarse. Y entonces me queda la otra pregunta. Si yo no tengo troponina para unirse al calcio, ¿qué se une al calcio? Entonces aquí tengo una proteína diferente. En el músculo liso, la captura de calcio para desbloquear la actina lo hace una proteína diferente llamada calmodulina. Y esa calmodulina, pues, se une al filamento de actina de la misma manera y destapa los sitios activos. Ahora, la calmodulina tiene una particularidad. Es hasta cierto momento, hasta cierto punto, más eficiente en el sentido de que necesita menos energía para activar la miosina. Nuevamente tenés la misma idea. Calmodulina atrapa calcio, expone el sitio de calcio, activa la quinasa de miosina, la miosina se fosforila y al fosforilarse empieza a reaccionar con la actina. Eso es igual. Pero como ¿cómo se llama? Como el ciclado de todo esto es mucho más lento, el consumo de ATP en el músculo liso es mucho menor, es más o menos del punto 0.1 a 0.003, o sea, entre el 10% y el 0.3%, bien bajito la cantidad de energía que necesita para mantenerse contraído. Como consume, fíjate, como consume menos ATP para mantenerse contraído, puede mantenerse contraído más tiempo. ¿Ok? Va a tardar más tiempo en que se le agote la energía. Por lo tanto, el músculo liso tiene la particularidad que puedes tenerlo contraído mediante una misma señal durante varios minutos, incluso puede llegar hasta varias horas de contracción sostenida sin agotar el ATP. Cosa que me ayuda porque yo necesito el músculo liso para hacer dos cosas. O sea, las dos funciones principales. La primera es en el músculo liso vascular. Y a mí me interesa mantener el tono muscular en una arteria durante a veces un periodo prolongado de horas, ¿verdad? Puede estar abriendo y cerrando las arterias en cuestión de segundos, porque entonces no tendría ningún efecto sobre la dinámica circulatoria. Yo necesito abrir o cerrar un lecho vascular por varias horas. Esa es la primera. La segunda es durante la peristalsis y la propulsión, en particular por el tubo digestivo. Si yo utilizara músculo estriado en el tubo digestivo, que se contrae por segundos, quiere decir que el tránsito intestinal o el tránsito del alimento pudiera durar 5 o 6 minutos. Pero si el tránsito entre
entre la cavidad oral y el recto fuera de 5 o 6 minutos, no tengo tiempo para absorber ni digerir nada. O sea, esencialmente el alimento saldría de la misma manera en que entró, con lo cual básicamente no estaría haciendo nada con él. Ahora, un músculo que le toma tiempo iniciar, pero cuando yo no tengo prisa, pero que puede estar manteniendo peristalsis durante minutos u horas, es algo que me sirve mucho más cuando es un proceso que implica tránsito lento. ¿Okay? Por eso es que aquí la activación del músculo liso no me importa que sea demorada. Luego, por último, ¿cómo ves que ese músculo es capaz de contraerse en una, ¿cómo se llama? Como es capaz de contraerse a una longitud mucho menor que el músculo estriado, o sea que es mucho más, mucho más compactable, eso me da dos ventajas. Primero, para un músculo de X tamaño, el músculo liso es 50% más o menos más fuerte que el músculo estriado, o sea, puede generar aproximadamente 50% más fuerza de tensión para un área determinada. Número 1. Número 2. Aparte de lo anterior, es capaz de generar en una pared, en un músculo liso, por ejemplo, una pared como la vejiga, como es capaz de contraerse mucho más, es capaz de generar más presión dentro de una víscera. Cosa importante cuando estás hablando de cosas como la vejiga, donde esencialmente estás utilizando el músculo para presurizar la pared y poderla vaciar. Con músculo estriado sencillamente no tenés suficiente acortamiento como para realmente comprimir o exprimir una víscera tubular. ¿Okay? Ahora, viene el segundo punto. Activación y desactivación. Aquí tenemos la idea. Cuando el calcio entra de afuera, mira, del exterior y un poquito, porque no es que no haya retículo sarcoplásmico, es que es una versión bien poco desarrollada de él. El punto es que el calcio entró y se une a la calmodulina. La calmodulina, en complejo con el calcio, va a activar la quinasa de miosina, que esta trabaja sobre la cadena ligera. Una vez que se fosforila, permite que el músculo se contraiga. ¿Ok? Luego, cuando quiero relajar el músculo, activo una segunda enzima, una fosfatasa. Mira, quiere decir que para activar el músculo, es muy parecido con lo que vimos. Calcio más calmodulina activa la quinasa. La quinasa fosforila la cabeza de la miosina y el músculo se contrae. Ahora, yo quiero quitar el fosfato y utilizo una fosfatasa. Quito esto, le agrega fosfato, dije. Y esto quita fosfato. Cuando actúo con la fosfatasa me inactiva la quinasa, que a su vez hace que se desfosforile la cabeza de la miosina, y como la cabeza de la miosina no está activa, sencillamente el músculo se relaja. Este mecanismo tiene una ventaja. Regulando la actividad de estas dos, yo puedo regular la velocidad a la cual se contrae el músculo. Si yo tengo ambas trabajando a máxima capacidad, el músculo se contrae y se relaja rápidamente. Si yo bajo la actividad solo de la fosfatasa, se contrae y tiende a permanecer contraído. Si bajo la actividad de ambas, el músculo cicla a un paso lento. Por lo tanto, eso implica que el músculo es capaz de contraerse y relajarse solito, sin necesidad de una señal nerviosa que esté constantemente estimulándolo. Sencillamente activo la quinasa y la dejo activa.
y ahí se queda contraído. O quiero regular y decir, bueno, quiero que este músculo se contraiga 5 veces por segundo. Regulo la actividad de las dos de tal manera que él solito se está fosforilando. Esto está oscilando entre este y este estado. Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Quiero que se contraiga más rápido. Agrégole las dos y entonces ahora se contrae y se relaja a otro ritmo. O sea que el músculo liso tiene la ventaja de que la regulación de su ritmo de disparo es automática, es intrínseca. Ok, primero. 2. ¿Cómo se llama? Este es un mecanismo mucho más eficiente de energía porque el único consumo de ATP que voy a tener acá es cuando fosforile la cabeza. Si yo solo activo esta y esta no, voy a fosforilar la cabeza una sola vez y dejarla fosforilada. O sea que ese músculo se contrae y se traba en posición de contraído y puede estar contraído ahí por un largo periodo de tiempo porque solamente consumió ATP cuando hizo el movimiento y se quedó ahí. Y luego vas a consumir otro poquito de ATP para relajarlo. Pero quiere decir que si yo lo contraje ahorita y se me olvidó y lo dejé contraído ahí toda la mañana, ahí va a estar mucho más eficiente. Con el músculo estriado tendría que estar enviando una señal de contracción y gastando ATP para mantenerlo contraído. El músculo liso, por lo tanto, no se cansa con facilidad porque no se gasta ATP, básicamente porque este mecanismo le permite usar ATP solamente al inicio y al final de la actividad contráctil. ¿Okay? La segunda ventaja es que yo puedo regular la actividad de la calmodulina, la quinasa y la fosfatasa mediante una serie de estímulos que son hormonales, no necesariamente solo nerviosos. Yo puedo utilizar un montón de mecanismos hormonales para regular la actividad de este mecanismo. Por lo tanto, yo puedo utilizar una señal nerviosa para iniciarlo y una señal hormonal para regularlo. ¿Okay? La otra ventaja que tengo para ahorrar energía con el músculo liso. Habíamos dicho que el músculo estriado trabaja a ¿cuántos milivoltios? 80 milivoltios. Más cerca de 70 que de 80. 80 trabaja el nervio. 70 está ahí. Y el músculo, otra vez andas manejando por ese volumen tan bajo, ¿va? No, no ando manejando, solo estoy alejada del micrófono. Sí, porque eso de manejar mientras conduciste vas a terminar como Willy E. Coyote en una de esas. No vuelve a pasar. Sí, no, mira, yo no soy el señor seguridad, pero hay cosas que realmente, hay cosas que realmente no se deben hacer. Como se dice, hay un límite donde caes a lo que realmente es mal aconsejado, y manejar mientras hacer otra cosa es una de las más malas. Ok, pero regresando a la idea del músculo liso, pasa otra cosa. Como te digo, el ahorro de energía lo representa también el hecho de que el músculo liso está cargado a entre más 50 y más 60 milivoltios. Está bien cerca del umbral de despolarización. O sea, en primer lugar, no tenés que repolarizarlo tan alto. Segundo lugar, como la diferencia entre el músculo cargado, polarizado y el punto en el cual se abren los canales es bien poquito, necesitas una señal bien pequeña para activarlo. O sea, el músculo liso es mucho más sensible a una señal de despolarización que el músculo estriado. Y esto es hasta cierto punto a propósito con el músculo estriado, porque era una manera evolutiva de evitar que el músculo estriado se activara inapropiadamente con cualquier estímulo. Por entonces lo que tendrías es un montón de fasciculaciones y sacudidas que le quitan eficiencia al músculo. Imagínate que con cualquier
con cualquier señal, el músculo empezará a contraerse. Con el músculo estirado necesitabas ese mecanismo de seguridad de subir el voltaje o la corriente necesaria para la activación. Con el músculo liso, que es más sensible, ahorras energía haciendo que sea sumamente propenso a ser despolarizado por una señal más pequeña, porque ya de por sí su diferencia de voltaje es menor, ¿ok? Mira qué es lo que pasa con el músculo potencial de acción y mira que este está trabajando en menos 60 y cuando envía varios estímulos, así en espigas seguidas, mira que la repolarización no tiene ni que bajar a más 60, sino como estás despolarizando rápidamente, mira, ahí es a más 50. Olvídate del signo de menos, porque eso tiene que ver cómo lo lee Guyton el osciloscopio, pero mira, de más 60 cuando está solito en secuencia, incluso vas a mejorar su excitabilidad haciendo que trabaje a más 50. Entonces, de hecho, el músculo puede despolarizarse porque estos cambios en la polaridad puede hacerlo la distensión. Cuando estiras el músculo, cambias un poquito su voltaje y si lo estiras lo suficiente, se va a despolarizar solito, aunque no haya una sección, ¿cómo se llama? Aunque no haya una señal nerviosa, ¿ok? Entonces, la ventaja es que tenés más de una manera de excitar. ¿Cabal? Bueno, entonces aquí terminamos con lo de músculo. Mañana vamos a empezar entonces con la parte que menos me gusta, que es sistema nervioso central. Digo, no me gusta porque es repetitivo para mí. Van a leer, el tema de mañana va a ser integración de la sensibilidad somática. Vayan a leer todas las vías medulares para la sensibilidad y la parte correspondiente a la corteza somatosensitiva, porque ese va a ser un repaso así. Solo vamos a retocar cosas que se supone que ya hemos hablado el semestre pasado. ¿Ok? Ok, listo. Listo. Ok, entonces nos vemos mañana.